Hace 4000 años el Creador del universo hizo un pacto eterno con Abraham. Toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel. Ondas de choque sacudirán la tierra cuando el cielo descienda para cumplir esa promesa. Con ustedes, Michael Root. Shalom, soy Michael Root desde las afueras de los muros de la antigua ciudad de Jerusalén. Moisés y Ezequiel ambos profetizaron acerca de la suerte de los reinos divididos de Israel y Judá. El lavacro de bronce del templo de Salomón contenía también un código profético del tiempo que nos dice cuándo las profecías de los últimos días se cumplirán. Ahora, la conclusión de la serie de 4 partes, el misterio del lavacro de Salomón y las profecías de los últimos días de Moisés y Ezequiel. Fue hace un año, 6 meses antes de que el calendario rabínico cambiara del año 5760 a 5761, lo que sucedió a la puesta del sol el 28 de septiembre del año pasado. 6 meses antes, cuando yo había calculado y ajustado el calendario, yo esperaba que el séptimo milenio empezara a ponerse el sol el 5 de mayo en Jerusalén. Cuando supimos que era el 1 de Aviv, supimos que íbamos a ver la anulación del pacto de muerte de Isaías 28. Repito, tendría que ser anulado dentro de los parámetros que fue establecido. Era un convenio de 7 años y de acuerdo al calendario sabíamos que tendría que ser anulado el 28 de septiembre al ponerse el sol en Jerusalén, que sería el 1 de Elul en el calendario corregido. El 28 de septiembre fue el día en que Ariel Sharon, que es ahora el primer ministro de Israel, subió al monte del templo y abrió la profecía de Ezequiel del último día. Acabamos de leer la anterior profecía de Ezequiel. Ahora él nos va a llevar al final en el que Israel, que ha sido esparcida sobre la faz de la tierra, va a ser reunida en los últimos días. Ariel Sharon subió al monte del templo y abrió la profecía de Israel del último día. Abrió su boca y empezó a decirla, y cuando estaba leyendo esta escritura, la violencia estalló en la tierra de Israel. El derramamiento de sangre empezó, el pacto con la muerte fue anulado, y eso es lo que nos puso en el camino que nos llevará a la guerra de Gog y Magog. Esto no es la venida de Armagedón, esto es una simple guerra termonuclear, nada emocionante. Pero se nos ha hablado de esto con mucha anticipación, y tengamos quemaduras por la radiación o no, no nos impide obedecer la Torá. Debemos ser fieles hasta el final, no importa cuándo es el final. Yo creo que todos vamos a morir, como el libro de Apocalipsis dice, de los 2 testigos, cuando su testimonio se terminó, yacieron muertos en las calles. Yo creo eso que va a pasar. Yo creo que cuando nuestro testimonio termine, nosotros también moriremos. Mi sugerencia es, toma su testimonio y arrástralo como puedas. Entonces, después de una dispersión de 2730 años, después del año 2000, después del año 6000 en el calendario corregido, después del año 5760 del calendario judío, entonces es cuando toda la casa de Israel será de vuelta a la tierra de Israel, empezando en el 6001, que es el primer año del séptimo milenio, y el año 5761. Ahora, los rabinos saben que Rosh Hashanah, o la cabeza del año, que es en septiembre, o 1 de Tishri, es una tradición rabínica. Sabemos que el 1 de Aviv es cuando oficialmente empieza el año. Ahora, ¿qué pasa cuando Ariel Sharon leyó la profecía de Ezequiel del último día? Venimos cerca de la puesta del sol el 26 de marzo con un 3% de iluminación de la luna nueva sobre la ciudad de Jerusalén, 11 grados sobre el horizonte, y la cebada en el monte de los olivos está literalmente a tiro de piedra del monte del templo, y esto ya no es una forma de hablar para los palestinos que están en control. La cebada estaba Aviv en la tierra de Israel. Era el 1 de Aviv y fue cuando un gran contingente de rabinos, sefarditas y askenazis se reunieron en el muro y declararon: el tiempo de la aflicción de Jacob ha empezado.
el hecho de que tuvimos estos dos grupos de rabinos declarando 2 veces la misma semana, el tiempo de la aflicción de Jacob ha empezado. No se debe tomar a la ligera. No lo hicieron el año pasado en Tishri, esperaron hasta ahora. De acuerdo a los rollos del Mar Muerto, los esenios dijeron que el calendario rabínico cambió medio año antes. Yo había calculado medio año después. Ellos dijeron que habían cambiado medio año antes y el séptimo milenio no empezó hasta el 26 de marzo al ponerse el sol en Jerusalén. Ahora, como todos sabemos y saben que estoy muy familiarizado con esto, trabajando con el calendario desde hace muchos años, lo que hacemos al tratar de restablecer el cálculo bíblico del tiempo es que hacemos nuestras conclusiones y luego probamos nuestra doctrina. La conocimos a través del año para ver si todo encaja y si todo funciona. Desde el cielo no se le ha dado a nadie un calendario que tiene estas cosas declaradas. Ahora vamos a ir donde todo empezó ayer. Vamos a ir a esos últimos días del capítulo 34 de Ezequiel. Un ángel nunca nos ha dado un calendario que dice, eso es el correcto, hemos estado tratando de restablecer, y yo nunca he podido decir, esto dice el Señor, o Yahweh me dijo esto, o Yahweh me dijo aquello. Yo no digo esto muy a menudo, porque sé que algún día voy a estar delante del trono del Todopoderoso, y Él se va a inclinar hacia adelante y mirarme y va a decirme, ¿tú dijiste que yo dije qué? Y yo no quiero tener que contestar a muchas preguntas de esa clase. ¿Ok? Hay muy pocas cosas y precisamente una de las que yo digo, esto dice el Señor, es eso con lo que trato en mi libro, El Misterio de la Iniquidad. Acabamos de recibir la nueva edición del séptimo milenio ayer y tenemos unos pocos disponibles para ustedes. Pero no iré a eso porque me tomaría otras 4 horas. En Ezequiel 34, versículo 2 dice, Hijo de hombre, profetiza a los pastores de Israel. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Coméis la grasa, os vestís con la lana, usáis finos trajes italianos de lana. Por cierto, eso es lo que un lobo con vestiduras de cordero es. Matáis a los que están alimentados, pero no apacentáis el rebaño. Con fuerza y con crueldad, con manipulación e intimidación, con brujería, gobernáis a mi pueblo, los aplastáis, los calláis, seguid las reglas, hacer exactamente lo que yo digo, porque ese es el sistema. El sistema funciona bien, y si cualquiera ha sido arrojado fuera del sistema, lo sabe. Su trabajo es vestir, venir, callar y mirar a la nuca de la persona que está al frente, pagar el 10% de impuesto religioso y después irse sin preguntar nada profundo. Porque el sistema funciona. Todos vienen y hacen lo mismo cada semana. Ha funcionado por generaciones. No se atrevan a pensar que ustedes van a cambiar el sistema. El sistema no les necesita. Necesita que se callen y estén en línea. Porque, vean, si voy al sistema y pago mis deudas, me darán un título de pastor, y luego me darán una congregación, tendré un trabajo, una casa, un lugar para vivir, y si hago mi trabajo bien y tengo a todos quietos y no meneo las cosas y empiezo a preguntar cosas, y si yo hago lo que me entrenaron en el cementerio a hacer, que es lo que promulgar la específica orden religiosa que me entrenó, entonces mandaré a mis hijos a la universidad, tendré una casa para retirarme y tendré un espacio de 6 pies por 6 pies de profundidad cuando todo se acabe. No se empiecen a enredar con el sistema. Estéis inquietos, hagan su deber. No salgan del sistema, por favor. Si usted empieza a hacer preguntas, no se preocupe, el sistema lo escupirá. No creo que a nadie debe de dejar Babilonia. Creo que debemos hacer a Babilonia tan incómoda que nos escupa para afuera. Sal gruñendo. El capítulo 34 después dice que Él, Yahweh, liberará a su rebaño de la boca de esos falsos pastores. Aquí es donde el temblor empieza. Y eso es el por qué el temblor debe de suceder, porque el pueblo de Dios tiene que ser liberado de los falsos pastores que han edificado y promulgado el sistema babilónico.
Su pueblo tiene que salir. Aquellos que han sido entrenados, vean, yo fui entrenado para ser un falso profeta profesional por muchos años. Un falso profeta profesional pagado. Y mientras seguí escupiendo la línea del partido, todo estaba bien. Por eso no estoy obligado con nadie, pero soy responsable bajo la autoridad del Todopoderoso y me someto a cualquiera que quiera retar cualquier cosa que yo diga, porque debo de estar correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Y Él es el que va a mover las cosas. Al ir al capítulo 35 vamos a tocar estas cosas. He aquí que yo estoy contra ti, monte Seir. Extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desolada. Puedo ver que el monte Seir desde mi posición en mi campamento de las ruinas cenicientas de la ciudad de Gomorra. Probablemente yo tengo la colección más grande del mundo de azufre, aparte de la propia ciudad de Gomorra. He pasado allí más de tiempo que nadie desde que Lot se fue y está en muy malas condiciones ahora mismo. Creo que fue el Jerusalem Christian Review el que sacó un artículo de nuestro trabajo en Gomorra. Lo que parecía ser a distancia de formaciones rocosas en el medio del desierto de Israel, resulta que ser la ciudad de Gomorra entera, intacta, en pie, pero incinerada, convertida en pura ceniza y cubierta con millones de pedazos de azufre. Quise traer algo de ese azufre. Quizá firme mi libro y rasgue algo del azufre para los que quieran oler ese olor al infierno antes de que se encienda. Porque les garantizo que el azufre está a punto de prenderse. Lo siento por algunas de las frases del cuerpo de los marinos que se me cuelan de vez en cuando. Discúlpenme. Desde donde están mirando a través del Mar Muerto están viendo las montañas de Seir, llamado Jordania. En un tiempo esto fue llamado Palestina y fue el área de terreno sobre el Jordán que fue dado a los palestinos como su tierra, al mismo tiempo que Israel le fue dado un poco en el otro lado. Pero ya saben, toda esa tierra era de los palestinos. Los palestinos que vivían allí primeramente echaron a todos los judíos de sus hogares y los limpiaron de todo lo que tenían. Eran todos refugiados en esta pequeña parcela ahí alrededor de Jerusalén. Y los palestinos que vivían en la tierra de Israel estuvieron viviendo en sus hogares hasta que 5 naciones árabes dijeron: salgan de sus hogares, váyanse porque vamos a venir y aniquilar completamente la nación judía, destruir todo Israel, y tan pronto como acabemos el trabajo, en unos pocos días ustedes pueden volver, no solo a sus hogares, sino que pueden quedarse con sus hogares de ellos, no está mal. Entonces todos ellos cruzaron el río Jordán. Sobre 100,000 palestinos fueron para allá a esperar que los árabes patearan y destruyeran a los judíos. Pero no funcionó. Y era tan increíblemente difícil de convivir con los palestinos que sus hermanos los jordanos, sus hermanos árabes, asesinaron a más de 10,000 de ellos y por eso dejaron Jordania y regresaron a Israel. Por eso hay un problema allí. El problema no es de Israel, es el problema de los árabes que trataron de destruir a Israel. Y se les debe devolver su problema. Israel tiene un 1/500 de terreno de lo que tienen los árabes. ¿Y todavía tienen que dar algo de esto a los palestinos? No lo creo. Monte Seir, estoy contra ti, Seir. Estoy contra ustedes, palestinos. Estoy contra ti porque has dicho, versículo 10, estas naciones, estas 2 naciones, esos 2 países, Judá e Israel, serán mías. Estas 2 naciones van a ser mías. Vamos a tomar la tierra. Vamos a tenerla toda. Porque tú dijiste esto, me voy a volver contra ti y te voy a hacer polvo completamente. Te voy a juzgar, dice Yahweh Sebaot. Y cuando Él lo haga, dice el versículo 8, vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y vuestros frutos para mi pueblo de Israel. Interesante, mi pueblo de Israel. Prepárense a dar sus ramas para mi pueblo de Israel, porque ya están cerca, están en Sticken, están cerca, están esperando, están listos para entrar.
Mi pueblo de Israel está esperando listos para entrar. Prepárate, tierra de Israel, porque yo he dispersado a mi pueblo por todas las naciones de la tierra. No tienen ni idea quiénes son, porque cuando los mandé fuera de esta tierra, los juzgué de acuerdo a sus iniquidades. Versículo 17. Cuando Israel habitó en su propia tierra, la ultrajaron con sus maneras y sus acciones. Cuando derramé mi furia contra ellos por la sangre que derramaron, porque la ensuciaron con su idolatría, los dispersé entre los paganos. Versículo 19. Fueron dispersos por los países de acuerdo a sus maneras y de acuerdo a sus acciones los juzgué, porque profanaron mi santo nombre. Lo que hicieron por todas las naciones donde fueron esparcidos por 360 años y se multiplicaron por 7, porque no se limpiaron, su semilla ha sido sembrada, su sangre ha sido sembrada por toda la tierra. En los últimos días voy a llamar a mi pueblo Israel. Voy a poner algo en ellos que los va a llamar a sus raíces y se van a arrepentir. Van a decir, hemos heredado mentiras, nuestros antepasados nos mintieron. No los vamos a tolerar más, vamos a limpiarnos y a caminar en el camino del Dios verdadero, porque la Torá ha sido escrita en nuestros corazones y el Mesías nos está llamando. Es como cuando crecí en Michigan. Cada año las mariposas monarca volaban allí desde este prado de 5 acres en México y venían y ponían sus huevos en el algodoncito de prado de estas detrás de nosotros, y yo las cultivaba. Me aseguraba de que esos gusanos tuvieran suficiente algodoncito para comer, y yo los criaba. Se hacían crisálidas y después salían como bellísimas mariposas y se volvían a reproducir. Y esta siguiente generación saldrá como gusanos y comerán planta de algodoncito y después emergen como mariposas adultas. Y después esas mariposas, al final del verano, volaban hasta esos 5 acres de prado en México, que ni esas mariposas ni sus padres habían visto antes. Pero de alguna manera esas mariposas monarca, con la cabeza del tamaño de la de un alfiler, sabían dónde está su hogar. Dios ha puesto algo en nosotros, y cuando somos sensibles al Espíritu del Dios viviente, sabemos dónde es nuestro hogar. La primera vez que usted camine a través de las puertas de la ciudad de Jerusalén, usted sabrá si está en hogar o no. Lo sabrá y lo sabe ahora. Vosotros los montes de Israel, preparados para estrechar vuestras ramas y fructificaréis para mi pueblo de Israel. Están cerca, están listos para entrar, y multiplicaré los hombres sobre ti, toda la casa de Israel por igual. Verso 10, toda la casa de Israel. Y os asentaré sobre vuestras antiguas heredades, y os traeré mejor que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Yahweh. En el verso 24 dice, cuando seré santificado entre vosotros ante sus ojos, porque os sacaré de entre los paganos, y os reuniré desde todos los países donde habéis estado dispersados, y os traeré a vuestra tierra. Ha sido su plan desde el principio, y lo que va a pasar es que Él va a rociar agua limpia y estaremos limpios. Él va a poner un nuevo corazón y un nuevo espíritu en nosotros, nos va a hacer caminar en sus estatutos y guardar sus juicios. Y Él dice en el versículo 31, os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y vuestras abominaciones. Si ustedes se sintieron sucios cuando les enseñé la foto del pene de Ra y de Istar, la diosa de la fertilidad, por lo que han estado haciendo el 25 de diciembre, cogiendo los testículos de oro y plata de Ra y poniéndolos en su perenne pene, poniendo regalos bajo el árbol de Ra, como se hacía en Egipto. Si se sienten sucios por eso y se avergüenzan de ustedes mismos, entonces yo he hecho mi trabajo. Y su trabajo es simplemente arrepentirse, porque no pueden evitar lo que han heredado. Pero Dios está llamando a casa ya a limpiarse. Ustedes necesitan fortalecer sus alas, necesitan prepararse para volar, necesitan aligerarse, porque cuando el tiempo de moverse llegue, no estarán en forma para hacer lo que sucedió a Judá. Las Escrituras dicen, le diré a las tiendas de Judá y Jerusalén primero. Antes de la Segunda Guerra Mundial, habían cristianos sionistas que empezaron el movimiento, y después Herzl y otros judíos rabínicos lo tomaron y dijeron, es tiempo de ir a nuestro hogar, a Israel, dejar Europa, es tiempo de ir a casa. Dijeron, ¿por qué queríamos dejar Alemania? Poseemos fábricas, vivimos bien, estamos como reyes, somos más alemanes que judíos. Jeremías dice, primero mandaré a los pescadores y ellos los pescarán.
Y después mandaré a los cazadores, y ellos los cazarán en cada rincón, cada cueva, cada roca, cada escondita en la relojería del padre de Corrie ten Boom. Y no volvimos, después de que 6 millones fueron exterminados. Finalmente dijimos, somos más judíos que alemanes. Este mundo no es nuestro hogar. Esta es la tierra que nos fue prometida. Judá fue a casa primero. Va a venir un tiempo de gran aflicción y gran oscuridad cuando la tierra temblará y el día del Señor, y entonces es cuando usted va a decir, soy más americano que lo que soy israelí. No. 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 Es tiempo de aligerarse. Es tiempo de quemar el obelisco que usted tiene en su armario para cierta fecha en medio del invierno. Es tiempo de alistarnos para irnos. No puedo decir cuándo, pero sé que el Espíritu del Dios viviente está llamando a su pueblo. Va a haber una sacudida y no habrá un rapto antes de la tribulación para salir de aquí, antes de las cosas empiecen a pasar. Perdónenme, esto dice el Señor. Una cosa, dice el Señor. Fui criado ultradispensacional, pre-tribulación secreta rapturista, y después de un tiempo de gran arrepentimiento, tuve que escribir el misterio de la iniquidad. Vean, yo pinté el cielo azul sobre los ojos somnolientos de mi congregación. Yo pinté un cuadro en el que seríamos sacados de aquí después de comer 5 platos en una comida campestre de domingo después de ir a la iglesia. Yo presenté una mentira ante mis hermanos, ante mis hermanas, en la que un día, cuando esto pase, ellos estarían atrapados. Y por eso tengo que vivir mi vida, diciendo la verdad. Tengo que liberar mi alma porque viví y fui pagado para ser un falso profeta profesional para presentar esta mentira, y no moriré hasta que termine el trabajo que se me ha dado. Por eso el misterio de la iniquidad fue escrito. Por eso hago lo que hago. Porque tenemos que tratar con la realidad. Y a veces es un poco duro cuando no les doy los antecedentes, cuando solo les digo que no vamos a salir de aquí. No saldremos hasta que las fiestas de otoño se cumplan. Hay una fiesta que cae un día y una hora que nadie sabe. Cada detalle de lo que por años ha sido un ensayo de la última trompeta, el día de las trompetas, Yom Teruah, y hasta que ciertas cosas pasen, hay prerequisitos legales para el retorno del Mesías, cosas que deben revelarse antes de su retorno. Él no regresará la semana que viene, el año que viene o el siguiente. Hay cosas que tienen que pasar antes. Ahora vamos a la sección de la escritura que Ariel Sharon leyó en el monte del templo cuando abrió la escritura. Leyó en el versículo 16 del capítulo 37 de Ezequiel: Hijo del hombre, toma ahora un palo y escribe en él por Judá y por los hijos de Israel, sus acompañantes. Y después quiero que tomes otro palo y escribas en él por José, el palo de Efraín, y por toda la casa de Israel, sus acompañantes. Es la profecía de Ezequiel de los últimos días, que mostró los diferentes cursos que a través de la historia, Judá e Israel, estas dos naciones tomarían, y dijo después: toma estos 2 palos y júntalos en tu mano, serán uno en tu mano. Cuando la gente diga: ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esta demostración? Tú le dirás: esto dice Adonai Yahweh, he aquí tomaré el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y pondré con él el palo de Judá, y los haré un palo, y serán uno en mi mano. Porque he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre los paganos, de donde estén, donde han estado dispersados sobre la faz de la tierra, y les traeré de todos lados, les traeré a su propia tierra, y les haré una nación en la tierra de las montañas de Israel, y un rey será rey de todos ellos, y no serán más 2 naciones. Tampoco serán divididos en 2 reinos nunca más. Tampoco se contaminarán con su idolatría, con sus detestables abominaciones, ni con sus transgresiones. Les voy a hacer caminar en mis estatutos. Y ahí es cuando el derramamiento de sangre en el monte empieza. Fue Ariel Sharon
en el que el primero de Elul, anulando el pacto con la muerte en que Israel ha entrado, que Dios literalmente anuló, todo lo que tuvo que hacer fue leer la profecía de Ezequiel de los últimos días. Y el pacto en el que Israel entró el 13 de septiembre de 1993, en el que se comprometen a dar la tierra que le fue dada a Israel, un pacto de Dios con Abraham para siempre, fue anulado. Ese pacto duraría 7 años. Debemos recordar que el 13 de septiembre de 1993 fue el 1 de Tishri, y avanzando 7 años hasta el 1 de Tishri tenía que ser anulado para esa fecha. El 1 de Elul, que empezó la temporada de arrepentimiento el 28 de septiembre, él leyó la escritura profética acerca de los últimos días, acerca de Israel y Judá juntándose, siendo un palo en la mano del Mesías y preparándose para entrar en la tierra en los últimos días. Cuando leyó eso, fue cuando la violencia empezó. En 2 días, Israel dijo: no tenemos socio, no tenemos pacto. Esto está a punto de empezar, y muy bien podría volverse nuclear en muy poco tiempo. Observamos con mucho cuidado porque ahora las cosas podrían encenderse muy deprisa y necesitamos estar listos. Por un lado es un tiempo de regocijo, pero también es un tiempo de sobriedad, de darse cuenta que hay cosas que van a pasar en la sacudida de la tierra, que va a ocurrir, en la que vamos a necesitar permanecer con una barra de acero en nuestra columna y levantarnos por el único verdadero Dios. Acompáñenos de nuevo la próxima vez con otra enseñanza de la serie de Un Rudo Despertar, cuando exploremos otra página en progreso de los actos de los seguidores del Mesías judío. Soy Michael Root desde Jerusalén, deseándoles shalom, paz, y les veré cuando se disipe el humo.